Antes de empezar, quiero invitarte a que te suscribas al canal y actives la campanita para no perderte ninguno de mis videos. Tu apoyo me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. ¿Cuándo una broma a un profesor fue demasiado lejos? La señora Osborne cerró inmediatamente la puerta del aula con llave y gritó: ¿Quién de ustedes pensó que era divertido hacerle una broma telefónica a mi madre anoche? Un par de chicos en la parte de atrás se rieron nerviosamente, pero nadie levantó la mano. Eden y Alex siempre estaban haciendo bromas tontas, así que todos asumieron que había sido ellos, pero ellos negaron con la cabeza cuando la gente los miraba. Quien lo hiciera la asustó tanto que sufrió un ataque al corazón. Mi madre murió anoche porque uno de ustedes pensó que sería hilarante llamarla y amenazarla. El aula quedó completamente en silencio. Incluso los niños que nunca prestaban atención estaban mirando a la señora Osborne con asombro. La mochila de alguien se cayó del escritorio y el golpe hizo que todos se sobresaltaran. Nadie sale de este salón hasta que descubra quién lo hizo. La policía está esperando afuera para arrestar a quien sea responsable. Danica levantó la mano con cautela y preguntó si podíamos llamar a nuestros padres. La señora Osborne negó con la cabeza y dijo: «No hasta que alguien confiese». Colocó su silla frente a la puerta y se sentó con los brazos cruzados. Su teléfono seguía vibrando, pero ella lo ignoró. Los siguientes 20 minutos se sintieron como horas. Los estudiantes comenzaron a susurrar entre sí, tratando de averiguar quién podría haberlo hecho. Todos tenían el número de la señora Osborne, gracias a la hoja de contactos de la clase que ella había entregado al inicio del año. Cualquiera de nosotros podría haber encontrado la información de su madre en línea. Kenny sugirió que podría haber sido alguien de otro período, pero la señora Osborne dijo que la persona que llamó mencionó cosas específicas de nuestra clase, detalles que solo alguien del primer período sabría. Ella nos había reducido a los 30 estudiantes y no se detendría hasta tener un nombre. Las acusaciones comenzaron a volar. La gente señalaba a los sospechosos habituales, como Eden y Alex. Luego alguien mencionó que Alexis estaba enojada por su calificación en el último ensayo. Ian dijo que había oído a Lawrence bromear sobre hacer llamadas de broma a los profesores. Todos empezaron a volverse unos contra otros, tratando de desviar la sospecha. La señora Osborne solo se sentó allí mirándonos con esos ojos enrojecidos. Cada pocos minutos nos recordaba que su madre estaba muerta por culpa de alguien en este salón. El peso de eso nos aplastaba a todos. Algunas chicas lloraban. Un par de chicos parecían listos para salir corriendo por las ventanas. Noté a Philip en la esquina secándose la cara con la manga. Era el chico callado que se sentaba solo y nunca causaba problemas. Mientras todos los demás discutían y se defendían, él lloraba en silencio. Algo en su reacción parecía diferente del pánico general en el aula. El salón se estaba calentando con todos atrapados adentro. Alguien golpeó la puerta desde afuera, pero la señora Osborne no se movió. Podíamos escuchar voces apagadas que sonaban como administradores tratando de entrar. Ella nos había atrincherado aquí y no se movería hasta obtener su respuesta. Pasó una hora, luego 2. Habíamos perdido por completo el segundo período y el tercero estaba empezando. Probablemente estaban llamando a los padres. Supuestamente la policía estaba esperando. Todo se estaba saliendo de control por una estúpida llamada de broma que salió terriblemente mal. Riley empezó a tener un ataque de pánico y suplicó ir con la enfermera. La señora Osborne no la dejó salir. Marco intentó razonar con ella, explicando que esto era secuestro o detención ilegal. Ella se rió amargamente y dijo que la policía podría arrestarla después de arrestar al asesino de su madre. Fue entonces cuando noté que Philip se había movido al fondo del salón. Estaba sentado en el suelo detrás de la última fila de escritorios con las rodillas abrazadas al pecho. Todo su cuerpo temblaba mientras los demás tenían miedo de meterse en problemas. Se veía absolutamente aterrorizado. Me acerqué a él, esquivando mochilas y compañeros enojados. Cuando me senté a su lado, se sobresaltó como si pensara que lo iba a golpear.
De cerca pude ver que su cara estaba manchada por el llanto y su respiración era entrecortada. «Philip, ¿estás bien?». Negó con la cabeza y empezaron a caer lágrimas frescas. Su voz apenas era un susurro cuando finalmente habló. Las palabras salieron de golpe, como si las hubiera guardado durante horas. «Fui yo. Me retaron a hacerlo. Eden dijo que yo no tenía suficiente valor para hacerle una llamada de broma a un profesor. Me dio $20 y dijo que tenía que ser aterrador o no contaba. No quise que nadie resultara herido. Solo quería que me vieran como alguien genial, por una vez. Por favor, no me dejes ir a la cárcel. No puedo ir a la cárcel. Solo tengo 15 años. La señora Osborne se puso blanca. Se levantó y comenzó a caminar lentamente hacia Philip. Sus pasos resonaban en el aula silenciosa mientras cruzaba la habitación en 5 zancadas rápidas. Philip intentó retroceder, pero chocó contra la pared detrás de él. Ella le agarró los hombros con ambas manos, y sus dedos se hundieron en su camisa. Todo su cuerpo temblaba mientras lo miraba fijamente. Todos en la clase se congelaron por completo. Nadie se movió ni respiró. Los ojos de Philip estaban enormes y llenos de lágrimas mientras miraba su rostro. Su boca se abría y cerraba como si quisiera decir algo, pero no pudiera encontrar las palabras. Las venas de su cuello se marcaban y su cara había pasado de blanca a roja. Me empujé hacia arriba. Me levanté del suelo y di 3 pasos hacia ellas. Extendí la mano y toqué su brazo. La manga estaba húmeda por el sudor y podía sentir sus músculos tensos bajo la tela. Giró la cabeza para mirarme y sus ojos ya no eran los de una maestra. Eran simplemente tristes, rotos y perdidos. Por un segundo, se veía como cualquier otra hija que había perdido a su madre. Su agarre sobre Philip se aflojó ligeramente. La puerta se abrió de golpe con un fuerte estallido. 3 administradores entraron corriendo con 2 guardias de seguridad justo detrás de ellos. Captaron la escena en medio segundo. La señora Osborne sobre Philip con las manos sobre él y yo tocando su brazo intentando apartarla. Los guardias de seguridad actuaron rápido. Uno agarró las muñecas de la señora Osborne y las retiró de los hombros de Philip, mientras el otro se interpuso entre ellos. Ella comenzó a gritar mientras la alejaban, repitiendo las mismas palabras una y otra vez. Decía que él la había matado y señalaba a Philip, que se había encogido en el suelo. Los guardias de seguridad la guiaron hacia la puerta, uno a cada lado sosteniéndole los brazos. Ella se retorcía y forcejeaba todo el camino. Su voz se hacía más fuerte mientras la llevaban al pasillo. Aún podíamos escucharla gritar sobre su madre y exigir justicia incluso después de que la puerta se cerrara detrás de ellos. Los administradores se quedaron en el aula con nosotros. Uno de ellos nos dijo a todos que nos sentáramos y no nos moviéramos. Más adultos entraron por la puerta. Algunos eran maestros de otras aulas y otros parecían personal de oficina. Se distribuyeron por el salón observándonos. Gary Barnett entró unos 2 minutos después. Se paró al frente del aula y nos miró a todos. Su rostro era serio pero tranquilo. Nos dijo que cada uno sería entrevistado sobre lo que había sucedido. Dijo que debíamos permanecer en nuestros asientos hasta ser llamados. Philip seguía en la esquina con la cabeza enterrada en las manos. Sus hombros subían y bajaban mientras lloraba. Una mujer de cabello rizado entró después. Fue directo hacia Riley, que aún respiraba de manera irregular y hacía pequeños sonidos entrecortados. La mujer puso su mano en la espalda de Riley y le habló en voz baja. Después de 1 minuto, ayudó a Riley a levantarse y la acompañó hacia la puerta. Salieron juntas rumbo a la enfermería. El resto de nosotros permanecimos en completo silencio. Nadie quería mirarse entre sí. El reloj en la pared mostraba que habíamos estado atrapados allí por más de 2 horas. Mis piernas estaban rígidas por estar sentada en el suelo. Un administrador vino a la puerta y llamó el primer nombre. Kenny se levantó y lo siguió al pasillo. 5 minutos después llamaron a Danica, luego a Ian. Uno por uno nos sacaron para tomar nuestras declaraciones.
Algunos niños regresaron al salón después y otros no. Cuando llamaron mi nombre, me levanté con las piernas temblorosas. El pasillo estaba lleno de gente. Ahora había padres exigiendo saber qué había pasado. Oficiales de policía se encontraban cerca de la oficina principal. El administrador me condujo pasando entre todos ellos hasta una pequeña sala. Dentro estaba la mujer de cabello rizado que había ayudado a Riley. Me sonrió y dijo que su nombre era Alina LeBlanc. Me pidió que me sentara y le contara lo que había visto. Comencé a explicar sobre la señora Osborne encerrándonos, pero luego me detuve. Le dije que necesitaba hablar con alguien en privado primero. Ella se mostró confundida, pero asintió. Dijo que podríamos hablar en su oficina, donde sería más cómodo. Caminamos por otro pasillo hasta una puerta con su nombre. Adentro había 2 sillas y un pequeño sofá. Las paredes estaban cubiertas de fotos de montañas. Ella se sentó en una silla y yo tomé la otra. Le conté todo lo que Philip me había dicho. Sobre el reto de Aiden, los $20, sobre querer ser genial, sobre lo asustado que estaba de ir a la cárcel. Ella escuchó sin interrumpir y tomó notas en un bloc amarillo. Cuando terminé, dejó el bolígrafo. Explicó que la policía necesitaba saber esto de inmediato. Tomó su teléfono y llamó a alguien. 1 minuto después, Gary Barnett entró a la oficina. Alina le dijo que se sentara y luego me pidió que repitiera lo que Philip me había dicho. Volví a contarlo todo. El reto, el dinero y todo. Su rostro pasó de confundido a sorprendido y luego pálido. Se frotó la frente con una mano. Se levantó rápidamente y le dijo a alguien fuera de la puerta que trajera a Philip a su oficina de inmediato. Luego me miró y dijo que tendría que hablar con el detective de policía que estaba en camino. Me senté en una silla de plástico afuera de la oficina de Gary, por lo que pareció una eternidad. Mis manos temblaban mientras sacaba el teléfono. Escribí un mensaje a mi mamá lo más rápido que pude. El texto decía que había una emergencia en la escuela, que la señora Osborne nos había encerrado en el aula y que la policía venía. Mi teléfono vibró casi de inmediato con su respuesta, que saldría del trabajo de inmediato y que no dijera nada a nadie sin que ella estuviera presente. Guardé el teléfono y observé el caos en el pasillo. Más padres seguían llegando, con caras confundidas y enojadas, exigiendo saber por qué habían encerrado a sus hijos en un aula. La secretaria seguía pidiéndoles que esperaran y que Gary explicaría todo pronto. Alrededor de 1 hora después, una mujer con traje oscuro entró. Después de todo lo que pasó con la señora Osborne y Philip, el caos no terminó. Las puertas principales se abrieron de golpe y entró una mujer con traje llevando un maletín. Tenía el cabello corto y gris y se veía realmente seria mientras caminaba directamente hacia la oficina del director. Gary salió. Le estrechó la mano y la llamó Detective Mlan. Entraron en una sala de conferencias por el pasillo, y desde la ventana pude ver cómo ella preparaba una computadora portátil y sacaba un bloc amarillo. Gary volvió y me dijo que la detective estaba lista para hablar conmigo, pero que debíamos esperar a que llegara mi mamá. Mis manos seguían temblando y no podía dejar de pensar en Philip llorando en esa esquina. Las puertas principales se abrieron de nuevo y mi mamá entró corriendo, todavía con su identificación del hospital. Me abrazó rápidamente y me preguntó si estaba bien. Asentí, pero pudo notar que estaba asustada. Caminamos juntas hacia la sala de conferencias, donde la detective Mlan se levantó y se presentó con su nombre completo, Roa Mlan. Parecía amable pero muy profesional y explicó que necesitaba entender exactamente lo que había sucedido esa mañana. Mi mamá dijo que quería estar presente para cualquier pregunta, y la detective aceptó de inmediato. Me pidió que comenzara desde el principio, desde que la señora Osborne cerró la puerta. Le conté sobre los gritos y la acusación de la llamada de broma. Le expliqué cómo la señora Osborne dijo que su madre murió de un ataque al corazón. La detective anotaba todo y me pidió que hablara más despacio algunas veces. Cuando llegué a la parte en la que Philip me confesó, ella dejó de escribir y levantó la mirada. Me pidió que repitiera exactamente lo que dijo Philip, palabra por palabra,
si podía recordarlo. Cerré los ojos e intenté recordar sus palabras exactas sobre el reto, los $20 y querer ser genial. Me hizo escribir todo en un papel mientras estaba fresco en mi memoria. A través de la ventana de la sala de conferencias, pude ver que el pasillo se llenaba cada vez más. Los padres estaban por todas partes, algunos gritando al personal de la oficina. Un guardia de seguridad intentaba mantener la calma, pero no funcionaba. Alguien debió haber solicitado un cierre parcial del colegio, porque escuché el anuncio por los altavoces, indicando a todos los estudiantes y al personal que permanecieran en sus aulas. La detective me hizo más preguntas sobre Aiden, y si alguna vez lo había visto intimidar a Philip. Le dije que realmente no los conocía bien, pero que Aiden siempre hacía cosas estúpidas para llamar la atención. También preguntó sobre la señora Osborne, si alguna vez había actuado de manera extraña antes de ese día. Dije que no. Antes de esto, era de hecho una de las maestras más amables. La entrevista duró unos 40 minutos en total. Cuando terminamos, la detective me agradeció y dijo que había sido de gran ayuda. Le dio a mi mamá su tarjeta de presentación por si recordábamos algo más. Mi mamá y yo volvimos a la oficina principal para firmar mi salida, pero la secretaria dijo que debíamos esperar porque todavía estaban procesando a todos. Nos sentamos en las incómodas sillas y observamos todo lo que sucedía a nuestro alrededor. Fue entonces cuando vi a Philip siendo acompañado por una mujer mayor, que debía ser su abuela. Ella tenía su brazo alrededor de sus hombros y él se veía aún más pequeño de lo habitual. Me miró al pasar y sus ojos estaban rojos e hinchados por el llanto. El terror en su rostro me dolió el estómago. Lo llevaron a otra sala con la detective Mlan. Unos 10 minutos después, vi a Aiden pasar con sus padres. Su habitual confianza había desaparecido por completo y caminaba mirando al suelo. Su papá parecía a punto de explotar de enojo y su mamá se limpiaba los ojos con un pañuelo. Entraron a la oficina de Gary y cerraron la puerta. Podíamos escuchar voces elevadas, pero no distinguir las palabras. La detective entrevistó a Aiden durante más de una hora, mientras finalmente a nosotros nos permitieron salir. El pasillo estaba lleno de familias intentando recoger a sus hijos y salir. Todos hablaban a la vez, difundiendo rumores sobre lo que realmente había sucedido. Algunas personas decían que la señora Osborne tenía un arma, lo cual no era cierto. Otros decían que varios niños habían sido arrestados. Los padres grababan todo con sus teléfonos y sabía que esto estaría en las redes sociales en pocas horas. Mi mamá me llevó a casa en silencio y yo miraba por la ventana pensando en todo. Esa noche encendimos las noticias locales y ahí estaba. La noticia principal sobre una maestra que había tomado como rehenes a los estudiantes tras la muerte de su madre. No dijeron nombres, pero mostraron imágenes de nuestra escuela y entrevistaron a algunos padres en el estacionamiento. Todos en la escuela sabrían exactamente a quién se referían. Mi mamá calentó sobras de pasta para la cena, pero no pude comer nada. Me sentía mal pensando en Philip y lo que podría pasarle. Solo era un niño que quería amigos y tomó una decisión realmente estúpida. Mi mamá se sentó conmigo en la mesa de la cocina y hablamos sobre cómo una sola decisión tonta puede destruir tantas vidas. Dijo que Philip tendría que vivir con esto para siempre, sabiendo que su llamada de broma provocó la muerte de alguien. También dijo que probablemente la señora Osborne nunca volvería a enseñar después de encerrarnos así. Incluso Aiden enfrentaría graves consecuencias por pagarle a alguien para cometer lo que resultó ser un delito. Ninguno de ellos probablemente imaginó que terminaría así cuando tomaron sus decisiones. Mi mamá me tomó la mano y dijo que estaba orgullosa de mí por decir la verdad. Mi mamá me había dicho que estaba orgullosa de mí por decir la verdad y por ayudar a Philip cuando necesitaba a alguien. Pero yo no me sentía orgullosa en absoluto. Solo me sentía triste por todos los involucrados. A la mañana siguiente, mamá me llevó a la escuela aunque normalmente tomaba el autobús porque quería asegurarse de que todo estuviera bien. El estacionamiento estaba mucho más vacío de lo habitual. Cuando llegué a la primera clase, solo aproximadamente la mitad de los niños estaba presente.
Una maestra suplente se sentaba en el escritorio de la señora Osborne, luciendo nerviosa, mientras Alina LeBlanc, la consejera del día anterior, estaba junto a la puerta saludando a todos los que entrábamos. Tenía esa sonrisa falsa y calmada que no llegaba a sus ojos y seguía preguntando si estábamos bien. La suplente se presentó como la señorita Rodríguez y dijo que nos enseñaría por un tiempo, pero no explicó por cuánto exactamente. Alina tomó la palabra y empezó a hablar sobre el trauma y cómo era normal sentirse asustado o confundido después de lo que pasó ayer. Pasó un gráfico de emociones y nos pidió que señaláramos cómo nos sentíamos, pero la mayoría de los niños solo miraba sus escritorios. Kenny eligió enojado y Danica eligió triste, pero cuando me tocó a mí, simplemente lo pasé sin escoger nada. Alina siguió intentando que compartiéramos nuestros pensamientos, pero el salón permaneció en silencio, salvo por el clic constante de un bolígrafo. Después de 20 minutos, Alina se dio por vencida y dejó que la señorita Rodríguez comenzara a enseñar. Pero nadie podía concentrarse en la lección sobre simbolismo en la literatura cuando acabábamos de vivir algo demasiado real. Durante el almuerzo, me senté con mi grupo habitual y escuché que Philip había sido suspendido mientras investigaban todo. El hermano mayor de alguien trabajaba en el juzgado y dijo que vio a Philip allí con su abuela y un abogado, lo que me hizo sentir un nudo en el estómago porque significaba que esto se estaba poniendo muy serio. La cafetería estaba llena de rumores sobre lo que le pasaría y si iría a la cárcel por hacer la llamada que provocó la muerte de la madre de la señora Osborne. Los niños seguían mirando el lugar vacío donde Philip normalmente se sentaba solo con su sándwich y su libro de la biblioteca. 2 días después, Aiden volvió a aparecer en la escuela, pero se veía diferente sin su habitual caminar arrogante ni su voz fuerte. Se sentó en el fondo de todas las clases y no habló con nadie, ni siquiera con Alex, quien solía ser su mejor amigo. Vi a Alex decirle a un grupo de niños que él no tenía nada que ver con el reto y que ni siquiera sabía que Aiden lo iba a hacer. Su amistad estaba completamente destruida y se podía ver que Aiden sabía que todos lo culpaban por lo que pasó con Philip y la madre de la señora Osborne. 3 días después, la detective Melan regresó a la escuela y se instaló nuevamente en la sala de conferencias. Llamó a más estudiantes durante todo el día, especialmente a aquellos que podrían haber visto a Aiden y Philip juntos o haber oído hablar del reto antes de que ocurriera. Vi a Ian entrar por casi 1 hora, y cuando salió, se veía pálido y seguía frotándose las manos sobre los jeans. Más tarde supe que le había contado a la detective que había oído a Aiden presumir el día anterior al incidente sobre cómo había hecho que Philip hiciera algo divertido por $20. Ian dijo que Aiden se reía de lo fácil que era hacer que el chico callado hiciera lo que él quisiera si solo lo insultaba y le mostraba dinero. Esta información se difundió por la escuela en pocas horas, y todo se volvió aún más grave porque demostraba que Aiden lo había planeado todo. La junta escolar convocó una reunión de emergencia ese viernes por la noche, y el auditorio estaba lleno de padres enfadados exigiendo respuestas. Mamá y yo nos sentamos en la sección del medio, y escuchamos a los padres gritar sobre cómo una maestra pudo encerrar a los niños en un salón y si sus hijos estaban seguros en la escuela. Algunos padres querían presentar cargos contra la escuela por permitir que esto sucediera, mientras que otros defendían a la señora Osborne, diciendo que el dolor la había hecho perder el control. Gary Barnett se puso de pie en el podio intentando calmar a todos, pero su voz seguía siendo opacada por los gritos. Finalmente, logró que todos guardaran silencio lo suficiente para anunciar que la señora Osborne había sido puesta en licencia administrativa mientras la policía investigaba lo que nos había hecho. También dijo que la escuela implementaría nuevas reglas sobre cómo los maestros podrían manejar emergencias y que todo el personal recibiría capacitación sobre respuestas apropiadas ante situaciones de crisis. Los padres seguían interrumpiendo con preguntas sobre demandas, y si la señora Osborne volvería a estar cerca de sus hijos. Gary parecía agotado mientras trataba de responder todo.
al mismo tiempo que protegía la privacidad de la señora Osborne y evitaba decir algo que pudiera afectar el caso legal. Pasó una semana antes de que supiéramos que la fiscalía había presentado cargos oficiales contra la señora Osborne por detención ilegal y poner en peligro a un menor por haber encerrado a 30 estudiantes en un aula durante horas. La noticia impactó a todos porque, aunque lo que ella hizo estuvo mal, todos recordábamos lo amable que había sido antes de que su madre muriera. Algunos niños decían que merecía ir a la cárcel por traumatizarnos, mientras que otros sentían lástima porque había perdido a su madre y ahora también podría perder su libertad. Toda la situación se sentía complicada, sin buenos ni malos claros, solo un grupo de personas que tomaron decisiones terribles que se salieron de control. Mientras tanto, el caso de Philip pasó al tribunal de menores, donde lo acusaron de acoso y de hacer amenazas terroristas, aunque él nunca quiso que alguien realmente muriera. Su edad lo ayudó, porque a los de 15 años generalmente no se les juzga como adultos, pero el juez igualmente lo tomó en serio, ya que alguien murió debido a su llamada de broma. Escuché que su abogado argumentó que Philip había sido manipulado por un estudiante mayor, y que solo quería encajar, lo cual era cierto, pero no cambiaba lo que le había pasado a la madre de la señora Osborne. 2 semanas después, el secretario del tribunal llamó mi nombre y caminé hacia el estrado con las piernas temblando como gelatina. La sala del tribunal era más pequeña de lo que esperaba, con paneles de madera por todas partes y un gran sello detrás del estrado del juez. Philip estaba sentado en una mesa con su abogado, luciendo aún más pequeño que en la escuela, con un traje enorme que debía haber sido prestado. Su abuela estaba detrás de él, secándose los ojos con un pañuelo cada pocos minutos. El fiscal me pidió que contara exactamente lo que Philip me había dicho ese día en el aula. Miré a Philip, que mantenía la cabeza baja, mirando sus manos dobladas sobre la mesa. Les conté cómo lo encontré llorando detrás de los escritorios y cómo confesó sobre el reto y los $20 de Aiden. El juez tomaba notas mientras hablaba y me preguntó si Philip parecía arrepentido cuando me lo dijo. Le respondí que temblaba y lloraba tanto que apenas podía decir las palabras. Cuando me dejaron bajar, pasé junto a la mesa de Philip y vi lágrimas corriendo nuevamente por su rostro. La audiencia duró 3 horas más, con otros niños de la clase siendo llamados para decir lo que vieron y escucharon. Ian testificó sobre cómo Aiden se jactaba de hacer que Philip hiciera algo por dinero el día anterior al incidente. El juez decidió que Philip permanecería en el sistema de menores en lugar de ser juzgado como adulto, lo que hizo que su abuela llorara de alivio. Afuera del juzgado, mi mamá me esperaba y observamos cómo los equipos de noticias intentaban entrevistar a las personas que salían del edificio. La audiencia de Aiden ocurrió la semana siguiente, y sus padres llegaron en trajes caros, con un abogado que parecía valer más que nuestro carro. El fiscal lo acusó de incitación criminal, ya que pagó a Philip para hacer la llamada amenazante. Su abogado seguía argumentando que los adolescentes se desafían entre ellos todo el tiempo a hacer cosas estúpidas y nadie espera que alguien muera. El juez no pareció convencido y fijó otra audiencia para dentro de 2 semanas. Mientras tanto, en la escuela, trajeron a 3 consejeros de trauma que comenzaron a reunirse con nuestra clase de primer período 2 veces por semana. Alina LeBlanc dirigía las sesiones en la biblioteca, ya que nadie quería regresar al antiguo aula de la señora Osborne. Al principio, todos solo se sentaban mirando al suelo, pero después de unas sesiones, Riley comenzó a hablar sobre lo asustada que estaba durante el encierro. Luego, Danica admitió que todavía tenía pesadillas sobre estar atrapada en esa sala. Incluso algunos de los chicos tough, como Alex, finalmente hablaron sobre sentirse impotentes cuando la señora Osborne no nos dejaba salir. Los consejeros nos enseñaron ejercicios de respiración y nos dieron folletos sobre cómo manejar el trauma, que la mayoría de los niños tiraban apenas salían de la sesión. Ian me contó durante el almuerzo un día que su mamá vio algo interesante en el juzgado. La abuela de Philip estaba hablando con alguien de la familia de la señora Osborne afuera después de una audiencia.
Ian dijo que hablaron casi una hora y que ambas mujeres lloraban al final. Nadie supo exactamente lo que dijeron, pero parecía que la abuela de Philip estaba tratando de disculparse por lo que su nieto había hecho. 2 semanas después, Philip regresó a la escuela con todo tipo de condiciones impuestas por el tribunal. Tenía que registrarse en la oficina cada mañana y no podía acercarse a Aiden, quien todavía asistía a la escuela mientras su caso seguía su curso. Philip también tenía que ir a consejería 2 veces por semana y cumplir 60 horas de servicio comunitario en un centro de adultos mayores en el centro de la ciudad. Esa primera mañana de regreso, todos lo miraban mientras caminaba por los pasillos con la cabeza baja y la mochila apretada contra los hombros. Los niños susurraban y señalaban, mientras algunos se apartaban de él como si pudiera ser peligroso. En el almuerzo, se sentó solo en una mesa en la esquina, picando un sándwich sin comer nada. Escuché a personas llamarlo asesino, aunque en realidad no era un asesinato, ya que él no quería que nadie muriera. Algunos niños de otras clases que ni siquiera conocían toda la historia inventaban rumores que empeoraban cada vez que se repetían. Al día siguiente, en el almuerzo, vi a Philip sentado solo otra vez, luciendo miserable. Tomé mi bandeja y me acerqué a su mesa, aunque Kenny intentó hacerme señas para que regresara con nuestro grupo habitual. Philip me miró sorprendido cuando me senté y murmuró algo sobre que no tenía que sentarse con él. Le dije que quería hacerlo y empecé a comer mi pizza mientras él volvía a picar su comida. No hablamos mucho ese primer día, pero parecía menos tenso con alguien más en la mesa. Al día siguiente, Danica se unió a nosotros y luego Marco también vino. En menos de una semana ya habíamos 5 o 6 personas nos sentamos en lo que todos empezaron a llamar la mesa de los marginados. Ninguno de nosotros hablaba de lo que había pasado, pero todos sabíamos que éramos los que no podían fingir que todo volvía a la normalidad. La sentencia final de Eden ocurrió un mes después, y el juez le dio libertad condicional y servicio comunitario, igual que a Philip. También tuvo que pagar $5,000 en restitución, aunque nadie entendía muy bien a quién iría ese dinero, ya que la madre de la señora Osborne había muerto. Sus padres lo retiraron de nuestra escuela al día siguiente y lo inscribieron en St. Joseph's Academy, al otro lado de la ciudad, donde nadie sabía lo que había pasado. Escuché por Alex que Aiden intentó enviarle mensajes varias veces, pero Alex nunca respondió porque su amistad había terminado por completo. 3 meses después de que todo comenzara, la fiscal finalmente fijó la fecha del juicio de la señora Osborne. Le ofrecieron un acuerdo de culpabilidad con libertad condicional y consejería obligatoria, ya que todos entendían que estaba de luto cuando nos encerró en aquel aula. Su abogado argumentó que la pérdida de su madre rompió algo en su mente temporalmente, y que nunca lo habría hecho en circunstancias normales. Algunos padres escribieron cartas al juez diciendo que debía ir a la cárcel por traumatizar a sus hijos, mientras que otros escribieron sobre cómo había sido una buena maestra antes de todo esto. Durante todo este tiempo, Alina LeBlanc comenzó un grupo de apoyo que se reunía todos los jueves después de la escuela en la biblioteca. Lo llamó un espacio seguro para procesar nuestros sentimientos sobre lo ocurrido sin juicio. Al principio, solo unos pocos de nosotros asistíamos, pero eventualmente casi la mitad de la clase empezó a ir a las reuniones. Nos sentábamos en círculo y tomábamos turnos para hablar sobre cómo nos había cambiado el incidente y cómo nos sentíamos ahora respecto a la escuela. Algunos niños dijeron que ya no podían concentrarse en clase, y otros admitieron que se ponían nerviosos cada vez que un maestro cerraba la puerta del aula. Yo les conté sobre las pesadillas en las que estaba atrapada en esa sala otra vez, pero esta vez nadie podía salir. Alina nos enseñó que el trauma no desaparece por sí solo, y que podríamos estar lidiando con estos sentimientos por mucho tiempo. Philip comenzó su servicio comunitario en el Riverside Senior Center la semana siguiente, y lo veía llegar allí todos los martes y jueves después de la escuela. El juez había ordenado 60 horas y tenía que registrarse con el director cada vez que llegaba.
Fui con él una vez porque mi mamá pensó que sería bueno que viera a Philip asumir la responsabilidad. Los adultos mayores allí no sabían nada de lo que había hecho, así que solo veían a un chico callado ayudando a servir el almuerzo y jugando damas con ellos. Una mujer llamada Dorothy le pedía constantemente ser su compañera en el bingo, y él se sentaba allí marcando sus tarjetas cuando sus manos temblaban demasiado. Después de unas semanas, le contó a nuestro grupo de apoyo que escuchar a estas personas hablar de sus familias le hizo comprender cómo debió sentirse la madre de la señora Osborne al recibir aquella llamada. Mientras tanto, la escuela envió nuevos formularios indicando que todo contacto con los maestros debía hacerse a través del sistema telefónico de la oficina principal a partir de ese momento. Retiraron las hojas de contacto de emergencia que todos habíamos firmado y las reemplazaron con tarjetas que solo tenían el número de la escuela. Los padres debían registrar sus números de teléfono en una base de datos segura que los maestros no podían acceder directamente. Gary Barnett organizó una asamblea explicando los nuevos protocolos de seguridad, donde las puertas de las aulas tendrían códigos de emergencia que los administradores podrían usar. Pasaron 3 meses antes de que finalmente llegara la fecha del juicio de la señora Osborne. Fui con mi mamá porque dijo que necesitábamos ver cómo terminaba todo. La señora Osborne entró al tribunal luciendo como si hubiera perdido 9 kilos y con las raíces de su cabello ya grises. Se puso frente al juez y se disculpó con todos nosotros por lo que había hecho ese día. El fiscal recomendó libertad condicional con consejería obligatoria por duelo y clases de manejo de la ira. Su abogado explicó que ya había comenzado terapia y estaba tomando medicación por depresión. El juez aceptó el acuerdo y le dio 2 años de libertad condicional más 1000 horas de servicio comunitario. Justo después de la audiencia, un grupo de padres inició una petición para prohibirle enseñar nuevamente. Recolectaron más de 200 firmas en 3 días y la presentaron a la junta escolar en su reunión mensual. Otros padres escribieron cartas diciendo que merecía compasión porque el duelo la había llevado a hacer algo que nunca habría hecho de otra manera. Los debates en la reunión de la junta fueron intensos, con personas gritando sobre seguridad infantil versus segundas oportunidades. La junta entró en sesión cerrada por 3 horas antes de anunciar su decisión. La señora Osborne podía volver a enseñar después de cumplir su sentencia, pero no en nuestra escuela ni en ninguna escuela del distrito. Tendría que buscar trabajo en otro condado si quería enseñar nuevamente. Nadie parecía satisfecho con el compromiso, pero al menos todo había terminado. Durante todo esto, Philip se volcó en sus estudios como si fueran lo único que lo mantenía cuerdo. Sus calificaciones pasaron de C y D a puras A en apenas 2 meses. Empezó a quedarse después de la escuela para ayudar a los niños más pequeños con sus tareas de matemáticas en la biblioteca. El maestro de matemáticas dijo que nunca había visto algo así. El progreso de Philip fue tan dramático que la profesora de matemáticas dijo que nunca había visto una mejora tan grande en un estudiante antes. Yo empecé a tener ataques de pánico cada vez que un maestro cerraba la puerta del aula. Mis manos se sudaban y sentía que no podía respirar. Mi mamá pidió una cita con Alina, quien empezó a verme cada semana después de la escuela. Me enseñó a contar mis respiraciones e imaginarme en un lugar seguro cuando empezaba el pánico. Trabajamos lo que pasó ese día y la culpa que sentía por ser yo quien logró que Philip confesara. Ella me recordó que decir la verdad era lo correcto, aunque llevara a todo este lío. 6 meses después de que todo comenzara, nuestra clase organizó un servicio conmemorativo por la madre de la señora Osborne en el auditorio de la escuela. La mayoría de nosotros asistimos, aunque nadie nos obligó a ir. Philip se sentó en la última fila, con lágrimas corriendo por su rostro todo el tiempo. La gente se levantaba para compartir recuerdos de la señora Osborne de antes de aquel día, cuando era nuestra maestra favorita. Alguien puso un video con un montaje de viajes de clase y proyectos que habíamos hecho juntos. La hermana de la señora Osborne habló al final. Contó que su madre también había sido maestra y siempre creyó en dar segundas oportunidades a los niños. Dijo que su mamá no querría que su muerte destruyera más vidas.
y que el perdón era la única manera de avanzar. Miró directamente a Philip cuando dijo esa parte, y él se rompió por completo, sollozando. Después del servicio, Philip pasó semanas escribiendo una carta a la familia de la señora Osborne. Me mostró 3 borradores diferentes en los que trataba de explicar lo sucedido sin poner excusas. Escribió sobre el reto y los $20, pero también asumió toda la responsabilidad por su elección. La envió a la hermana de la señora Osborne, pero nunca recibió respuesta. Me dijo un día en el almuerzo que escribirla le ayudó a empezar a perdonarse a sí mismo, aunque ellos nunca lo perdonaran. La carta fue su manera de enfrentar lo que había hecho en lugar de esconderse de ello para siempre. Los siguientes meses fueron extraños porque la gente seguía llegando a nuestra escuela para estudiar lo que había pasado. Gary Barnett tuvo que reunirse con administradores de otros distritos que querían aprender sobre manejo de crisis. Caminaban por nuestros pasillos con portapapeles y caras serias mientras nosotros tratábamos de ignorarlos. Los vi tomando fotos de la puerta del aula y de las cerraduras que cambiaron después de aquel día. Entrevistaron a algunos maestros, pero la mayoría de nosotros solo queríamos olvidarlo. Alina LeBlanc inició algo nuevo en enero, llamado Programa de Mediación entre Pares. Nos entrenó para ayudar a otros niños a resolver sus problemas antes de que las cosas empeoraran. Aproximadamente la mitad de nuestra clase de primer periodo se inscribió, incluyendo a mí, a Ian e incluso a Danica. Nos reuníamos todos los martes después de la escuela en la biblioteca para practicar cómo hablar sobre conflictos. Alina nos enseñó a escuchar sin juzgar y a hacer preguntas que ayudaran a otros a resolver sus problemas por sí mismos. La capacitación también me ayudó a lidiar con mis propios problemas. Todavía tenía problemas con las puertas cerradas, pero trabajar con otros niños me hacía sentir menos sola. Llegó la primavera y yo estaba en el supermercado con mi mamá cuando vi a la señora Osborne cerca de la sección de congelados. Lucía diferente, con el cabello más corto y sin maquillaje. Hicimos contacto visual por un segundo y me dio un pequeño asentimiento antes de girar y alejarse. Eso fue todo. Pero, de alguna manera, sentí que estaba diciendo que entendía o tal vez que sentía lo ocurrido. Nunca la volví a ver después de eso. Más o menos en la misma época, Philip recibió noticias que cambiaron todo para él. Había solicitado un programa de universidad temprana en el Community College para su último año de secundaria. La carta de aceptación llegó en abril, y por primera vez en meses, realmente sonrió. El programa le permitiría tomar clases universitarias en lugar de las normales de secundaria. Tendría un nuevo comienzo donde nadie sabía sobre la llamada telefónica ni lo que pasó después. Me dijo un día en el almuerzo que estaba asustado, pero también emocionado de estar en un lugar nuevo. El resto del penúltimo año pasó rápido, con todos enfocados en las calificaciones y en la preparación para la universidad. Nuestra clase se había unido más después de todo lo ocurrido. Niños que antes se odiaban se saludaban en los pasillos o compartían apuntes antes de los exámenes. Incluso los populares y los más callados se mezclaban más que antes. Todos sabíamos lo que habíamos pasado juntos, y eso hacía que los dramas típicos de la secundaria parecieran tontos. El último año comenzó sin Philip, ya que estaba en el programa del Community College. Escuché de Ian que le iba muy bien, con pura sa y hasta haciendo algunos amigos. Nadie allí conocía su historia, así que podía simplemente ser un chico inteligente trabajando duro. Llegó el día de la graduación en junio, y todo el gimnasio estaba lleno de familias. Gary Barnett dio su discurso de director sobre cómo nuestra clase era especial. Habló de resiliencia y fuerza sin decir exactamente por qué, pero todos en nuestra clase entendíamos a qué se refería. Los padres también se movían en sus asientos porque ellos también lo sabían. Cuando terminó, hubo un momento en el que todos los de primer periodo nos miramos. Fue como un acuerdo silencioso de que habíamos superado algo enorme juntos. Luego vino la sorpresa que nadie esperaba. Philip subió al podio como salutatorian a pesar de haber terminado en el programa del Community College. Philip había acumulado suficientes créditos para graduarse con nosotros y quería hablar.
El gimnasio se silenció por completo mientras ajustaba el micrófono. Su voz era firme cuando empezó a hablar sobre las segundas oportunidades y cómo nuestras decisiones importan. No mencionó la llamada directamente, pero habló sobre aprender de los errores y cómo el perdón puede cambiarlo todo. Algunos padres se veían incómodos, pero la mayoría escuchaba atentamente. Habló sobre las personas que lo ayudaron cuando no lo merecía y cómo eso le dio ganas de ser mejor. Cuando terminó, todo el auditorio guardó silencio por un segundo antes de que comenzaran los aplausos. Después de la graduación, tuve que decidir qué estudiar en la universidad. Ver a Alina trabajar con todos nosotros me mostró cuánto puede ayudar la psicología a las personas. Ella había tomado niños que estaban desmoronados y nos ayudó a encontrar formas de sanar. Quise aprender cómo hacer eso por otros. Cuando se lo dije en la última reunión del programa de mediación, sonrió y dijo que sería una gran psicóloga. Me escribió una carta de recomendación que probablemente me ayudó a entrar en la universidad de mi primera opción. El verano antes de la universidad, varios de nosotros decidimos reunirnos una última vez. Fuimos al parque cerca de la escuela un martes por la tarde. Ian estaba allí, Danica, Kenny e incluso algunos niños con los que nunca había hablado antes de aquel día en el aula. No lo planeamos, pero nadie mencionó lo que había pasado directamente. En cambio, hablamos sobre planes universitarios, trabajos de verano y cosas normales. Pero había un entendimiento entre nosotros sobre cómo ese día nos había cambiado. Personas que antes tenían miedo de hablar ahora eran más seguras. Niños que habían sido crueles aprendieron a ser más amables. Antes de que todos se fueran a casa, Philip me apartó junto a los columpios. Se veía más saludable que durante todo el año, con algo de color en el rostro. Me agradeció por sentarme con él aquel día cuando confesó. Dijo que saber que alguien lo vio como persona y no solo por su peor decisión le dio esperanza. Me contó que ese momento cuando me senté a su lado fue cuando se dio cuenta de que tal vez podía superar todo esto. Nos dimos la mano y luego me sorprendió abrazándome rápidamente antes de irse. 3 semanas después de comenzar mi primer año en la universidad estatal, recibí un correo de Alina preguntando cómo iba todo. Mencionó que alguien le había dicho que la señora Osborne había vuelto a enseñar en Jefferson High, a 2 condados de distancia. La persona que se lo dijo que la señora Osborne se veía más delgada y mayor, pero estaba de vuelta en el aula haciendo lo que amaba. Pensé en ella frente a nuevos estudiantes que no tenían idea de lo que le había pasado a su mamá, ni lo que ella nos hizo aquel día. Mi profesora de psicología nos asignó escribir sobre una experiencia personal que mostrara cómo las personas enfrentan una crisis. Me senté en mi habitación del dormitorio durante horas, tratando de poner todo ese caos en palabras. El cursor parpadeaba en la pantalla mientras mi compañera jugaba videojuegos y comía papas fritas. Empecé a escribir sobre el aula cerrada, la confesión de Philip y cómo todos se volvieron unos contra otros. El trabajo terminó siendo de 12 páginas, aunque solo pedían 5. Mi profesora escribió comentarios por todas partes diciendo que ese era exactamente el tipo de ejemplo del mundo real que mostraba cómo el trauma crea conexiones inesperadas entre las personas. Preguntó si podía usarlo como ejemplo para futuras clases con los nombres cambiados. Dije que sí, porque tal vez podría ayudar a otros a entender cuán rápido las cosas pueden salirse de control. Una noche, mientras revisaba Instagram, apareció la cara de Aiden en mi feed. Alguien de nuestra antigua escuela había publicado una foto de él en su nuevo lugar con un suéter de universidad. El pie de foto decía que había sido aceptado en una universidad tecnológica, bastante buena. Entré a su perfil y vi fotos de él en la orientación y mudándose a su dormitorio. Se veía feliz de una manera que nunca había visto cuando siempre intentaba actuar de duro. La gente realmente puede seguir adelante después de lo peor que ha hecho. Mi teléfono vibró con un mensaje de Facebook mientras estudiaba para los exámenes parciales. Apareció el nombre de Philip y mi estómago dio un giro extraño.
Me escribió que quería que supiera que había sido aceptado en la universidad estatal con una beca completa por méritos académicos. Planeaba estudiar trabajo social porque quería ayudar a niños que tomaran malas decisiones como él lo hizo. Dijo que trabajar en el centro de adultos mayores le mostró cuánto le gustaba ayudar a quienes lo necesitaban. El mensaje fue largo y me agradeció nuevamente por estar allí cuando todo se derrumbó. Le respondí felicitándolo y diciéndole que sería un gran trabajador social. Terminamos intercambiando mensajes por un tiempo sobre la universidad, las clases y cosas normales. Se sentía extraño, pero también bien ver que estaba haciendo algo positivo con su vida. Durante las vacaciones de invierno, me encontré con Ian en el supermercado y terminamos hablando en el pasillo de cereales durante 20 minutos. Me contó que toda nuestra clase de primer periodo tenía un grupo de chat donde la gente a veces se ponía en contacto. Alguien publicaba sobre un examen difícil o un mal día y otros respondían con apoyo. Incluso los niños que nunca hablaban en la secundaria ahora formaban parte de ello. Ian me mostró su teléfono y revisé los mensajes de Danica, Kenny y otros nombres que reconocía. Se habían planeado reunir durante las vacaciones en la cafetería del centro. Llegué un martes por la tarde y encontré a la mitad de nuestra antigua clase sentada alrededor de mesas juntas. Todos se veían un poco mayores, aunque solo habían pasado 6 meses desde la graduación. Hablamos sobre la universidad, trabajos y cosas normales, pero había un entendimiento debajo de todo. Riley mencionó que estaba viendo a una terapeuta por ansiedad y nadie lo hizo incómodo. Marco dijo que ahora estudiaba preley, por lo que pasó con lo del falso encarcelamiento. Todos habíamos cambiado de distintas formas después de aquel día. Ese semestre de primavera me inscribí para ser voluntaria en la línea de crisis del campus tras ver un cartel en el centro estudiantil. La capacitación fue intensa, con simulaciones y aprendizaje sobre escucha activa y técnicas de intervención. La coordinadora me preguntó por qué quería ser voluntaria y le conté sobre Philip sin mencionar nombres. Dijo que la experiencia personal a menudo hacía que los mejores consejeros entendieran la importancia de escuchar de verdad. Mi primer turno fue aterrador, pero no dejaba de pensar en sentarme junto a Philip en aquel aula. Cada llamada que llegaba me recordaba que una sola persona que escucha podía cambiarlo todo. Algunos solo necesitaban que alguien los escuchara. Otros estaban en crisis real. Aprendí a reconocer la diferencia en sus voces, tal como había reconocido algo diferente en las lágrimas de Philip ese día. Los otros voluntarios eran en su mayoría estudiantes de psicología o trabajo social con sus propias razones para estar allí. Debriefábamos después de llamadas difíciles y nos apoyábamos en las noches complicadas. Una vez, un chico llamó sonando exactamente como Philip, asustado y culpable por algo que había hecho. Me quedé en la línea 2 horas ayudándolo a decidir los próximos pasos. Al terminar, me senté en la sala de descanso pensando cómo habrían sido las cosas si Philip hubiera llamado a alguien así en vez de a la madre de la señora Osborne aquella noche. Todo lo que pasó me enseñó que las personas no son simplemente buenas o malas, sino complejas y confusas. Incluso ahora, al pensar en todo, veo cómo cada persona solo intentaba sobrevivir a su manera. Gracias por ver este video hasta el final. Tu apoyo significa mucho para mí, y cada suscripción me motiva a seguir trayéndote más historias como esta. No olvides activar la campanita para no perderte lo que viene.